eso en otras partes, aquí en Brownsville no. Número 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Número 15 para terminar. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. 16 para terminar. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. El 16 de nuevo, todos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Misión Divina. A Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué dice? Y todos eran sanados. Y todos eran sanados. Cierra tus ojos, levanta tu mano derecha al cielo, agarra tu Biblia, póntela en el pecho y di conmigo: Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por tu palabra, porque por ella soy limpio, por ella soy libre, por ella tengo fuerza. Y si no fuera por tu palabra, quién sabe qué quisiera, Señor. Pero por eso tú eres mi Dios Todopoderoso, que me hablas constantemente. Abro mi corazón para que deposites las semillas que quieras en mi alma. Amén. Amén. Tome su asiento. Fuerte el aplauso al Rey. Dije fuerte el aplauso al Rey. Aleluya. Dame la luz, por favor, alguien. Nuestro Dios omnipotente nos sacó de los escombros de esta sociedad en decadencia, transformándonos, o con el propósito de transformarnos para hacer de influencia todo el círculo social en que caminemos o en que vayamos en esta tierra. No nos sacó para hacer solamente un trofeo. Nos sacó para que seamos de influencia a este mundo. Si la sal pierde su sabor, es tirada a los cerdos. Si el candelero se enciende y se esconde debajo del almud, debajo de un mueble, y se limita su luz, no sirve para nada. Si la semilla es tirada en el piso y permitimos que las aves del cielo vengan y nos la carcoman, nos la roben, el predicador en cierta forma ha perdido su tiempo. No Dios, el predicador. Pero el predicador hizo su trabajo. Alaban a Dios si puede. El predicador hizo su trabajo. De eso quiero hablar en esta noche, de sombras que dan avivamiento, o sombras de avivamiento. Y cuando estaba meditando en este mensaje, se me metió un pensamiento y iba a poner sombras nada más. Pero no, dije no. Dije no me apedrean, porque son bien santos todos los de Misión Divina. Alabado sea Dios. ¿Cuánto dicen amén? En la ciudad de Japón hay una grande ciudad que se llama Neshima. En Neshima, Japón, es una de las ciudades más grandes al oeste de Japón. Y cuentan los historiadores de la iglesia primitiva cristiana que un varón que era budista y era acérrimo discípulo de Confucio, de nombre Nikita, servía a sus dioses. Y una vez vino al país un evangelista, un misionero de los estados del norte de Inglaterra, del norte de Inglaterra, para llevar el evangelio. Y Nikita se le acercó porque le llamó la atención y le bendijo, gloria al Señor. Y dice la palabra que anduvo con él como por 3 años llevando el evangelio por todo el Japón, gloria al Señor. Y hubo muchos convertidos, sanados, bautizados y cuantas cosas más. Pero dice la historia que Nikita, cuando se fue el misionero, a los 2-3 meses
negó la fe en Cristo. Gloria al Señor, negó la fe en Cristo y se regresó al budismo. Alabado sea el Señor. Un día, un ángel del Señor se le apareció y lo empezó a exhortar. Y le empezó a delinear que el camino que él había tomado cuando misionero fue a hacer la obra al Japón era el camino correcto. ¿Cuántos alaban al Señor? Y él se gozó y regresó de nuevo a la fe en Cristo. Un hombre bastante acaudalado, era un ciudadano de mucha influencia en la ciudad de Neshima, Japón. Y cuando empezó a predicar la palabra y empezó a hablarle a todo el mundo porque tenía mucho dinero, lo llamó el emperador al palacio para investigarlo. El emperador empezó a platicar con él en la corte real y le dijo, básicamente le dijo, ¿por qué estás sirviendo a ese Cristo? ¿Por qué profesas esa fe extraña? Aquí en el Japón ya tenemos suficientes religiones. Tenemos el budismo, el confucianismo, el shintoísmo y otras religiones más, que son las principales de los orientales. Aquí tenemos suficiente. ¿Para qué queremos el cristianismo? ¿Para qué estás envenenando la mente de la gente? Y entonces Nikita le contestó, le pidió la palabra, se la dieron y le contestó y le dijo: Señor emperador, con todo su respeto, toda mi vida serví al shintoísmo, confucianismo, budismo, pero he observado, y si usted me contesta esta pregunta, yo me regreso al budismo. Dijo, ¿cuál es? Dijo, ¿por qué si Cristo nació, dicen el budismo, 3000 años antes que Confucio y Buda, por qué la religión esta no ha impregnado a todo el mundo? ¿Y por qué Jesucristo, que solamente estuvo 33 años en esta tierra y solamente predicó asiduamente, sistemáticamente a sus discípulos y a muchos de sus seguidores que le seguían, solamente por 3 años, solamente depositó la fe en 3 años, y esa fe ha abarcado todo el mundo ya? Dicen los historiadores que no supo qué contestar el emperador. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Y le dijo, anda, vete con tu fe. Gloria al Señor. Y aquel hombre empezó a evangelizar, empezó a ganar almas por todo el Japón. Gloria al Señor. Y es uno de los primeros misioneros del Japón que ganó más almas, gloria al Señor, hasta este momento, hasta este día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Hasta este día de hoy, alabado sea Dios para siempre. Dicen los historiadores, hablando de la sombra, alabado sea, Nikita tenía sombra. Ya murió él, pero su sombra siguió. Ya murió Nikita, pero su sombra sigue salvando gente. Ya murió Nikita, pero su sombra sigue trayendo gente a la fe. Aleluya. Ya murió Nikita, pero su sombra sigue llenando las iglesias del Japón. Por su influencia, por la sombra que él aventó. ¿Cuántos dicen amén? La visualización que vemos en un espejo, amados hermanos, es el reflejo de una realidad. Si tú te miras en un espejo, tú eres la realidad, pero en el espejo solamente se ve un reflejo. La sombra es un reflejo de una realidad. Necesitan entender esto para poder entender lo que el Espíritu Santo te quiere hablar en esta noche, hermano. Con esta definición clara en tu corazón, tienes que entender que como cristianos somos solamente un reflejo negativo o positivo de nuestro Salvador Jesucristo. Todos los que estamos aquí pasamos por esta vida que Jehová nos brinda y dejamos una huella, una sombra en el mundo, negativa o positiva. La decisión tú la haces. Saluda a tu hermano y pregúntale cuál es tu sombra.
Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Los guerrilleros se detuvieron. Amén. La guerrilla se detuvo. Alabado sea Dios. Los secuestros se detuvieron. Las cantinas se cerraron. Los nightclubs se cerraron. Las discotecas se cerraron. Aleluya. Porque la capital de Colombia fue invadida por el ejército de Dios. Aleluya. Por los hambrientos de Dios. Por la generación del trueno, que desean, que quieren más avivamiento, que quieren más de su presencia, más de su amor, que quieren más para impactar al mundo. ¡A su nombre! Y me escribe el pastor Roberto y me dice: Pastor Genovevo, no lo conozco, acabo de analizar su página, acabo de ver lo que está sucediendo en su iglesia Misión Divina, gloria a Dios. Y le quiero confesar, gloria a Dios, que aquí hay un avivamiento como jamás he visto yo, gloria a Dios. Pero lo que estoy viendo que está sucediendo en su iglesia, gloria a Dios, todavía no está sucediendo acá. Y yo espero que vaya a suceder, gloria a Dios, para siempre. Lo invito, dice, venga al cuarto congreso, o sea, el año que entra, gloria al Señor. Y estaremos orando. Y hablé con mis ejecutivos para poder saber, lo invitamos, gloria al Señor, para que venga a hablar también del avivamiento que está ahorita en Brownsville, Texas, Estados Unidos. Gloria a Dios para siempre. Alábale, gloria al Señor. Aleluya. Esta noche es para gente que cree. Esta noche es para gente que cree. Esta noche es para gente que tiene fe. Aleluya. Que está viva. Que, amén. Que ama al Señor. Gloria a Dios. Que desean que su sombra sea más impactante que nunca más. A su nombre. Y dije este caso porque me dice el hombre, como me sucedió a mí, como nos sucedió a nosotros con el avivamiento de Misión Divina en el 2000. Cientos y cientos de pastores, de líderes de todas partes del mundo le escriben para hacerle la pregunta clave que me han hecho a mí también cientos, yo creo. ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo usted para que el avivamiento fluyese de esa forma en esa iglesia? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo lo hicieron? Y él dice de esta forma, dice, mi respuesta es esta, la de él es un poquito diferente a la mía. Él dice de esta forma, dice, por más de 10 años pastoreamos, administramos la iglesia de la manera que nosotros queríamos. Y siempre estaba yo orando a Dios para que nos diera crecimiento, para que nos diera más gente, para que creciéramos numéricamente. Un día nos visitó un evangelista de Argentina que traía un fuego de Dios ultrapoderoso. Y entonces al día siguiente en la mañana, mi esposa y yo, Judith, sentimos de parte de Dios encerrarnos en ayuno y oración, lo cual nos falta a todos. Gloria al Señor, que nomás lo soñamos, es todo. Amén. Que ya quedó en el pasado esa historia aquí. Gloria a Dios. Pero dice, y Dios nos habló y nos encerramos por 3 días, mi esposa Judith y yo. Dice, el tercer día en la mañana, a las 4 de la mañana, me levantó el Espíritu Santo. Empecé a orar. Empecé a orar con mis rodillas, me clamé al Señor, empecé a llorar, empecé a clamar a Dios. Y el Espíritu Santo cayó sobre mí, dice. Y el Espíritu Santo me dijo: si tú te preocupas por mi presencia, yo me preocuparé por darte los números. Pero si tú te preocupas por los números, entonces ni te daré números y ni te daré mi presencia. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No lo entienden. ¿Quién lo entiende aquí? ¿Quién me entiende aquí esta noche? ¿Quién me entiende aquí esta noche? Alabado sea Dios. Amén. Preocúpate por su presencia. Preocúpate por su presencia. Y Él te da más de lo que tú piensas. A su nombre. Pero si acaso caminamos mal y esparcimos una sombra negativa, Dios tiene el poder para regresar tu sombra a que sea una bendición. Dice la palabra del Señor, aleluya, en uno de los libros de los reyes, cuando iban a ir a la guerra, el rey Ezequías dice que el profeta habló con él y empezó a pedirle una señal. Y el profeta Ezequías y el rey le dijo, ¿qué señal quieres? Y le dijo, deseo que el sol se adelante. Cuando yo ore, que el sol se adelante. Alabado sea Dios para siempre. Amén. Cuiden la unción, cuiden la unción. Deseo que el sol se adelante. Y entonces entonces Ezequías le respondió y le dijo: fácil cosa es que la sombra decline, baje,
o sea, adelante, 10 grados. Pero que la sombra vuelva atrás, 10 grados, eso es más difícil. Y entonces dice la palabra que el profeta clamó al cielo y Jehová de los ejércitos oyó y la sombra regresó 10 grados. Dale el aplauso.